Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de febrero de 2017 y esto es La Contracrónica. Hace 2 noches el editor de Breitbart, Milos Yiannopoulos, el editor tecnológico, quiero decir, uno de ellos, no es el director ni el propietario ni muchísimo menos, acudió a la Universidad de Berkeley, que está en California, a dar una charla. Este Yiannopoulos, que aunque tenga ese nombre, es británico, no es griego, aunque seguramente tenga antepasados griegos o chipriotas. Este es el mismo que os comentaba hace un par de semanas que había ido, creo que era en Seattle o en Oregón o por ahí, por esa zona, había ido a dar una charla y hubo tiros, hubo disparos también en el campus. Bueno, el otro día en Berkeley directamente no pudo darla, la policía lo tuvo que evacuar y se armó la marimorena en el campus, en un campus que por cierto siempre ha sido muy activista, que es el campus de la Universidad de Berkeley, desde los años 60. Hubo barricadas, hogueras, pedradas en las ventanas, en fin, todos los elementos habituales que conocemos bastante bien. Lo que iba a ser una protesta pacífica o pacifista se convirtió al final en una batalla campal. Si esto de Berkeley, si esta historia fuese un caso aislado, pues no pasaría nada. Estas cosas simplemente suceden en los Estados Unidos y suceden en todos los países del mundo. Pero no lo es. De 3 meses a esta parte no es la excepción, es la norma. Antes de nada me vais a disculpar, pero anda una gripe muy puñetera acampando a sus anchas por Madrid y me ha pillado de refilón. No mucho, no es que esté propiamente enfermo, pero sí lo noto un poco en la voz y no hago más que estornudar. Supongo que a los que andéis por aquí algunos os habrá pasado lo mismo. De modo que tengo la voz algo tocada, algo se me nota. Me acabo de tomar un vaso de agua con limón para aclarármela un poquito, pero aún así creo que no suena igual, al menos me la escucho yo, no me la escucho algo tomada, no como todos los días. Bien, volviendo sobre el tema, y al margen de esto, que espero que pueda salir cuanto antes, volviendo sobre el tema este de Yiannopoulos, de la Universidad de Berkeley, de los disturbios que son, como os decía hace un momento, lo habitual, son la moneda corriente en Estados Unidos, especialmente en campus universitarios y lugares así. Esto de Yiannopoulos del miércoles pasado es simplemente un episodio más. Es decir, no es algo que haya ocurrido en Berkeley o en Seattle o en, yo qué sé, en la Universidad de Harvard, no tengo ni idea, en un sitio universitario concreto en el que hay unas protestas. Estas cosas pasan, si no pasan en Estados Unidos, pasan en España, pasan en Argentina, pasan en México, pasan en todos los lados y no merecen ni medio comentario porque son, como decía, cosas que suceden. Es decir, la noticia en sí no es, o el tema en sí no es una manifestación lo que Milos Yiannopoulos, al que no tengo el gusto de conocer y al que tampoco he leído mucho, 2 o 3 veces en Breitbart, pero yo con ese periódico realmente no puedo, me vuelvo un lío, me vuelvo loco la forma en la que tienen de redactar, de presentar la información y demás. Bueno, la cosa es que a raíz de esto, si le sumamos un montón de historias más, que ya no son tan aisladas, forman una cadena desde el mes de noviembre del año pasado, podríamos concluir que estamos ante el último, el penúltimo o el antepenúltimo, o un episodio más, como decía, de lo que ya podríamos denominar como la gran histeria. Una gran histeria que yo no recordaba, desde luego. Y eso que me acuerdo a la perfección de cuando George Bush ganó las elecciones en 2004, que también hubo, no voy a decir disturbios, pero sí muchas manifestaciones y algún disturbio que otro, aunque más a raíz de lo de la guerra de Irak que por el propio Bush. Pero bueno, se confundían. Pero nada parecido a la gran histeria actual. Digo, la gran histeria entre comillas y con mayúsculas tanto la G como la H. Sería algo así como un movimiento político, mediático y callejero que arrancó la misma noche electoral. La misma noche del 6 de noviembre de 2016. Y que desde entonces no ha hecho más que crecer. Si nos fijamos, además ha saltado ya de los propios Estados Unidos y hay manifestaciones en lugares remotísimos contra Donald Trump, ¿no? No se pueden encontrar manifestaciones en lugares tan remotos como París, como Madrid, como Estocolmo o como Santiago de Chile. Es decir, son estas cosas que uno no se explica todavía muy bien. Cierto que las manifestaciones de más allá de los Estados Unidos son pequeñas, pero caray, antes siquiera de que empezase a gobernar, estamos hablando el mismo día de la investidura, creo que ya lo comenté aquí en su momento. Muchos, claro, se preguntan cómo es posible que esto esté sucediendo, es decir, que hayamos llegado a esta gran histeria.
En concreto, se preguntan dos cosas fundamentales. La primera, ¿por qué Trump ha ganado? Fue la primera de las preguntas. Y la segunda, ¿por qué los progres americanos, la izquierda americana, que es tan pacifista ella y tan entregada al diálogo aparentemente, o eso es lo que viene vendiendo siempre, se haya dado a esta, digamos, orgía destructiva, no quiero decir toda, pero una parte, por lo menos la más callejera. Es decir, les haya dado por tomárselo con tan poca deportividad. Es la democracia más antigua del mundo. El ejemplo que están dando, caramba, si estas cosas pasasen, qué sé yo, en Egipto, bueno, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Es un país todavía que la democracia no la conoce bien, que no están acostumbrados a gestionar bien la pluralidad y la diferencia. Entonces, pues a la primera de cambio se forman disturbios, pero no así en Estados Unidos. De lo primero, es decir, de por qué Trump ha ganado las elecciones, pues creo que se han escrito cientos, si no miles, de análisis. Unos mejores, otros peores, otros total y absolutamente indocumentados, pero bueno, de todos se saca, o he sacado yo por lo menos, algo aprovechable en los últimos meses. Lo segundo es más complicado. Es decir, ¿por qué la izquierda americana se lo ha tomado con tan poca deportividad? Es más complicado porque, en principio, si nos atenemos al puro discurso, al puro entorno discursivo, es decir, ¿qué es lo que dicen? Pues lo que vemos es que dicen aborrecer la violencia, pero claro, luego se han encontrado entre la espada y la pared. Ahora mismo, al ver los disturbios callejeros. Los que no, la violencia nunca jamás, bajo ningún concepto, pero se encuentran que, bueno, pues que hay disparos, que pasó lo del otro día Yiannopoulos. O sea, pongamos por caso que un periodista del Washington Post se va mañana a dar una conferencia a la Universidad de Florida y aparecen unos tipos y no le dejan dar la charla y lo tienen que evacuar en la policía. Pues caramba, sería un escándalo, y sería un escándalo con razón. Es que no ha ido ahí, no es una manifestación de tíos predicando odio, no. Es de un tío que llega a dar su charla a quien quiere ir, y a quien no quiere ir pues no va, y todos están a gusto. En eso consiste un país libre, en que cada uno pueda decir lo suyo sin que nadie se lo pueda impedir. Bien, el tema es más complicado de lo que parece. Y habría que meterse a bucear incluso dentro de la psicología propia del progresismo. Es decir, requiere alguna herramienta más que la puramente informativa, que conocer que la narración, la mera narración de los hechos. Se podría decir que con toda esta histeria que han desplegado los últimos meses, ellos entienden, o el progresismo americano en general entiende, que con Trump, con su victoria, la historia ha ido hacia atrás. Además, algunos lo muestran así directamente y lo ponen tweets, escriben artículos. Y claro, y les está bien empleado, porque son historicistas y están convencidos de que la historia tiene un objetivo. Y la historia recorre un camino. No lo olvidemos. Es decir, por traerlo a la realidad y bajar de la teoría, básicamente estaban convencidos de que después de Obama, o que Obama no había vuelta atrás, que después de Obama vendría un Obama por 2, o una Obama por 2, y después un Obama por 4. Es decir, que la historia tiene una dirección. Esa, de hecho, es la misma idea del progresismo, yo creo que desde el siglo XIX, pero la idea es muy marxista, de hecho. El hecho de que estamos, o la idea madre de que de que la historia tiene una dirección, de que tiene un objetivo, y de que es inevitable que la sigamos, que no podemos hacer nada para evitarlo. Pero claro, los hechos luego son tozudos. La historia resulta que no tiene un objetivo, y lo podemos ver. Y por supuesto no tiene un final. Es decir, que la miseria del historicismo de la que hablaba Popper es cierta, y se verifica tal cual en la realidad. Sí, lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de las órdenes ejecutivas, que Donald Trump se ha quedado sin mano firmándolas una semana tras otra o un día tras otra. Cuando las firma Obama, y hecho la firma en muchísimas de ellas, todo era estupendo, acordaos. Todo era magnífico, era el mejor de los mundos. Había que fortalecer el poder central frente a los estados, frente a los condados. Claro, pero Trump emplea este mismo poder, el que ellos hasta hace 4 días defendían, porque ese poder formaba parte de ese curso inevitable de la historia, para lo que ellos no quieren, simplemente. Entonces ahí sobreviene el cortocircuito, es donde los dos cables hacen contacto
y algunos pues se lo toman tan en serio, que terminan en la calle. Algo similar, si os fijáis, sucede en España con las autonomías. Es muy parecido, ¿no? Son fantásticas. La izquierda siempre las defendió desde el origen, desde los años 70, ¿no? Descentralizar es el progreso. Claro, hasta que llega la Comunidad de Madrid o La Rioja y descentralizan bajando impuestos. Y claro, por ahí no pasan. No, esto no, que si competencia desleal, que si hay que armonizar los impuestos en todo el país, que si Madrid es un paraíso fiscal. Esta historia es muy reciente, es de este mismo año. Que vemos a Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, enfadadísima. No puede ser, es que Madrid es un paraíso fiscal. Caray, ya nos gustaría a los madrileños, pero lo siento, pero simplemente tiene en algunos donde allá donde ha podido, ha bajado un poco los impuestos. Y ha quitado algunos, como el de donaciones, sucesiones y tal. Si eso lo conviertes en un paraíso fiscal, aparte no queríais autonomías, pues las autonomías son esto. También eres autónomo desde el punto de vista fiscal. Es decir, inflan al gobierno de competencias, en esa creencia que tienen cuasi religiosa del gobierno, piden más poder para los políticos, pero no cuentan con que sus adversarios pueden hacerse con el poder. Porque la democracia consiste en eso, en el turno pacífico, básicamente, y no sangriento. Eso es la gran ventaja de la democracia sobre cualquier otro sistema de gobierno, y es que se cambia el que manda, se cambia el ejecutivo sin que haya que sacar la espada o sacar la pistola. Pues no cuentan con que sus adversarios puedan hacerse legítima y democráticamente con el poder y emplearlo en contra de su utopía. Y de ahí el cabreo gigantesco que tienen. Os podríais preguntar si a los liberales y a los conservadores, es decir, lo que sería la gran derecha, en la derecha por supuesto no incluyo a nazis y cosas así, que creo que son abiertamente progresistas, porque son tan historicistas como fascistas y además son tan historicistas. Es decir, un fascista al estilo años 30 encaja bastante mejor desde el punto de vista ideológico, si nos vamos a su puro programa, dentro de lo que es la izquierda progresista o la izquierda marxista, que dentro de lo que es la derecha entendida pues esencialmente por liberales y conservadores, ¿no? Podríamos meter a los tradicionalistas y tal. Bien, porque eso no le sucede a los liberales o a los conservadores. Pues yo creo que porque realmente son más cínicos. Es decir, no depositan en el gobierno cualidades taumatúrgicas, simplemente. Esto no solo es Estados Unidos, esto sucede en todo el mundo, entre el liberal o el conservador de todo Occidente. Luego no se desilusionan tan fácilmente. Cuando llegan, en principio desconfían. Dicen, bueno, sí, hemos votado a este, pero no vamos tampoco a ponernos tremendos ni a ponernos estupendos. Lo más probable es que nos traicione o que traicione parte, es decir, es más realista en ese aspecto. No... Es decir, para el conservador medio, para el liberal medio, la política no es una religión. Simplemente, no lo considera una religión. Y esa es la razón última por la que no pierden la cabeza cuando pierden el poder. Simplemente, es decir, no se echan a las calles a quemar automóviles y a levantar barricadas. Simplemente. Puedes encontrar manifestaciones, ¿no? Pues las clásicas causas de la derecha, pues lo de los impuestos, queremos que nos bajen los impuestos. Lo que pasó, por ejemplo, con Obama en 2009, el año que llegó al poder, pues le salió aquello del Tea Party, que montaban unos rallies en Washington DC, queremos bajar el tamaño del gobierno más pequeño, queremos bajar los impuestos, o la cosa del aborto. En España pues fue lo de las víctimas del terrorismo. Fueron cosas bastante pacíficas, esto hay que decirlo. En todo aquello que hubo en España entre el año 2005 y 2009, caramba, no hubo ni un disturbio en esas manifestaciones, nada. Vamos, lo digo porque estuve allí, pues me tocaba ir profesionalmente para hacer fotografías y tal y cual, y no hubo ni un solo problema. Ninguno, cero, absolutamente. Es decir, que la calle quedase limpia después de que pasasen por ahí pues 80 o 90 mil personas, pero simplemente iban, se quejaban, Zapatero embustero, no sé qué, y la cosa se quedaba así. Mientras que solo 2, 3, 4 años antes recuerdo perfectamente las manifestaciones contra la guerra, a las que también tuve que ir por cosas del trabajo. Bueno, el día que no terminaban con una sucursal del banco apedreada, por supuesto, habían hecho la barricada, lo habían intentado hacer, habían tirado el mobiliario urbano, las papeleras, no sé qué.
decir, la diferencia era sustancial. De esto os estoy hablando, como veis, de hace un montón de años, de hace casi 15 años, y ya entonces me llamaba la atención. Y el fenómeno era simplemente este. Es decir, volviendo a los Estados Unidos, para ellos que gobierne Trump es algo más que un simple cambio, un simple relevo en la Casa Blanca. Significa que el diablo en persona, el diablo encarnado, se ha hecho con las riendas del poder. Y además a Trump se le da bastante bien interpretar el papel de diablo. Le gusta, le encanta. No hay más que ver las fotos que se está haciendo. Ya se ha hecho una en el despacho Oval que pasa a la historia de la fotografía. Es magnífica, con una cara. Dices, bueno, parece... caray, si me la enseñan hace un año hubiera pensado que era de una película o una cosa así. Hasta los contrastes, cómo está hecha. Tiene, si estáis viendo el nuevo fotógrafo de la Casa Blanca, pues está transmitiendo esa imagen. Que comparad, por ejemplo, con las fotografías con Obama. Se le veía siempre sonriendo, en actos de la vida cotidiana. En esta primera semana o estas 2 primeras semanas del gobierno Trump no se está viendo eso. Le gusta. Como diríamos en España, se mola a sí mismo en ese papel. Se mola mucho. Pero claro, si nos fijamos, no es muy distinto a lo que le pasó a Rajoy al llegar al poder, si nos volvemos a Europa. Y Rajoy está, como dirían en una película de Tarantino, está a 1000 jodidas millas de Donald Trump en todos los aspectos, en los buenos y en los malos. Pero nada más llegar al poder, antes de cumplir un año, ya le habían hecho 2 huelgas generales. El año 2012, él tomó posesión en diciembre de 2011. Bueno, pues la primera fue en marzo, creo, y la segunda en noviembre, una cosa así. Es decir, fueron 2 seguidas. Y en 2013, un año muy conflictivo en la calle. Un año de rodeas el Congreso, manifestaciones por aquí, por allá, las marea verde, la marea azul, la marea negra, marchas sobre la capital, las marchas de la dignidad, acordaros, era un rum continuo. En 2014 la cosa se tranquilizó porque esa misma izquierda se reagrupó en torno a un nuevo partido político, que empezó funcionando muy bien ya desde las europeas. Entonces vieron que había otra posibilidad, que no bastaba con la calle, es decir, le dieron sentido a su lucha. Pero en origen fueron los 2 primeros años, 2012 y 2013, de la pequeña histeria, podríamos haberlo llamado. No, es que están haciendo recortes, pero los recortes ya los había empezado Zapatero ya antes. Y aparte es inevitable hacer recortes. El Estado gasta un 9 o un 10% más de lo que ingresa. Es imposible, que esto no se puede mantener eternamente. Era obvio. Y cuando lo hablabas de tú a tú con uno, no tenía más que reconocértelo. Sí, bueno, pues que recorten de los políticos y de esos también. Pero no basta, en serio. Necesitan recortar de otros lados. O lo que está pasando, si nos volvemos a América, esta vez a la del sur, lo que está pasando en Argentina con Macri. Caray, tenía todo el peronismo en pie de guerra. Hice hace no mucho una contracrónica sobre Argentina. Caray, todo lo que me entraron en YouTube, básicamente. Unos comentaristas, esto es alucinante. Me llamaron de todo, unos insultos gruesísimos. Y dije, bueno, ¿cómo están las cosas en Argentina? Y se me consta que hay movilizaciones continuas. Con Trump, de cualquier manera, claro, al ser el presidente de los Estados Unidos, se escucha muchísimo más. Y tiene una caja de resonancia, pues la caja de resonancia de los Estados Unidos, que es la más grande del mundo. Y han elevado la apuesta, sin darse cuenta siquiera que el propio Trump es un producto suyo. Ya lo he dicho en más de una ocasión, el Trump y el trumpismo son el reflujo de los excesos anteriores. Pero claro, para ellos lo anterior no era un exceso. Era, en cierto modo, cumplir las inmutables leyes de la historia. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Como supongo que ya sabéis, estoy
total y absolutamente fascinado con Carles Recio, el funcionario, abro comillas, el funcionario que no iba a trabajar y que cobraba hasta el último euro de su salario ahí en la Diputación de Valencia, y tengo nuevo material. Esto ya os dije que la historia era muy buena y que iba a seguir saliendo. Tengo un nuevo material que se titula, está en un sitio que se llama Mercados, y dice: La loca historia de Carles Recio, de creador de superheroínas folclóricas a acusado de pasar 10 años cobrando sin trabajar. Bueno, y aquí nos viene, esta es la noticia que yo estaba esperando. La historia no es una noticia, es un buen reportaje el que estaba yo esperando, que me ponía al personaje en su sitio, ¿no? Me vienen esta noticia con fotografías, una de ellas con el rey, pero con el rey hace muchos años, hará como 15 el rey emérito, quiero decir, Juan Carlos I hará como 20 años, en los años 90 o a principios del 2000, una cosa así, de cuando se dedicaba al tema de los cómics, ¿no? Bien. La historia de Carles Recio la voy a contar muy rápido. Este es un tipo que al parecer pues entró en la sociedad valenciana a través del llamado blaverismo. Yo no tenía ni puñetera idea que era eso del blaverismo, que es algo así como blau es en catalán, en valenciano es azul, y la bandera de Valencia tiene una franja azul. De ahí que blaverismo pues significa es un sinónimo de valencianista o de muy valencianista, ¿no? Era un habitual de las instituciones culturales blaveras, es decir, azuleras, y fue parte de las juventudes del grupo d'Acció Valencianista del que os hablaba ayer. Y era pues ese grupo pues que al parecer no tengo ni idea muy bien de qué iba la cosa, pero al parecer pues estaban por el folclore valenciano, por la diferencia valenciana, pero sin llegar a pedir la independencia. Es decir, la diferencia entre estos blaveristas y los catalanistas más radicales pues sería que estos, ya diría, los catalanistas piden la independencia y los blaveristas no. Son de hecho, por regla general, bastante anticatalanes. La cosa es que este hombre, que es riquísimo de matices, por donde lo miremos, pues tiene una biografía interesante. Aparte de esta cosa suya del blaverismo, que me interesa más bien poco, se metió en el año 2000 a comiquero, a dibujante de cómics, y creó un personaje, ya os hablaba ayer del, que se llamaba Fallarela, el despertar de la furia, que editó una casa que se llama Bayarra y Comunicación. De verdad estoy loco por encontrar, voy a pasarme a ver si me acerco a la Costa de Moyano y tienen algo, o en El Rastro o algo así, me lo llevo, porque es que me lo quiero leer, que era una superheroína enmascarada, con peinado de fallera y bañador. Y lanzaba naranjas explosivas en una Valencia ya apocalíptica, como os decía ayer, en la que el gobierno había prohibido las fallas. La cosa es que apareció este cómic, los medios lo recibieron bien, dijeron, bueno, pues van a empezar las fallas y estas cosas pues están bien. Y caramba, Valencia no deja de ser la tierra de la luz y del color y de estas cosas raras. Se quedó ahí la cosa. Pero él se pensó que había creado algo así como Batman o como Superman, y siguió sacándolos, pero sin que el mercado le respondiese. De hecho, Fallarela, voy a dar más datos, cuidado, agarraos bien, Fallarela, agarraos, insisto, Fallarela fue creada, era un personaje sintético, fue creada en el laboratorio del Dr. Carles, que es un personaje que viaja en una barraca voladora y está secretamente enamorado de Fallarela. Viaja al loro, en una barraca voladora. En una barraca voladora. Bueno, la cosa es que dijo, lo de esto de fuera no funciona, voy a hacer uno a nivel nacional. Y creó Españísima, que por lo demás es muy parecida. Lleva un abanico con la bandera de España, un tanga al estilo Tordente también con la bandera de España, unas botas como para cazar serpientes de cascabel, un par de claveles explosivos que son los que lanzaba, y una parte de arriba del bikini tan peculiar que son 2 cuernos de toro. Y con esta historia se viene a Madrid, a ver si, bueno, la capital, pues lo mismo, pues aquí encuentra, en 2001 ya estamos hablando, ¿no? Ya con esto se llama Españísima, la españolaza definitiva, que es una superheroína también, así muy generosa de curvas, muy neumática, no sé que le gustan estas, que vuela sobre una guitarra, lanza clavelitos explosivos y usa su abanico rojo igualda como escudo para protegerse de las balas. A ver si me explico. Me muero por leer una Españísima, así lo digo, completamente. La cosa es que el supervillano o la supervillana de Españísima era la Revoltosa, que va con mantón de Manila, es decir, la Revoltosa sería la madrileña, ¿no? Y un oso que muerde en la braga de su bikini, un robot con apariencia de Felipe VI con un misil en su entrepierna y una hamburguesa mutante. Hablar del loco mundo de Carles Recio es apasionante, no me digáis. Bueno, la cosa es que todos los tebeos de este hombre giran en torno a lo mismo, que es la obsesión que tiene por defender las tradiciones frente a lo que él denominaba la homogeneización cultural.
simplemente de la globalización. Acordaos que en el año 2000, 2001, pues estaba de moda aquello. Y da una foto este sitio en el que se ve a una tía vestida de fallarela que va con toquilla, como estas que se ponen en Andalucía en las procesiones, un antifaz, los cuernos de toro a modo de parte de arriba del bikini, el tanga de la bandera de España y un mantoncillo de encaje. Bueno, no sé dónde fue esto, la foto es del año 2000 o por ahí, y se le ve en una fotografía con uno de los cómics de Españísima, con Albert del Manzano, el que era entonces alcalde de Madrid. Como la cosa de Españísima no le funcionó, pues se creó otra heroína, que esta vez en Navarra, que se llamaba Ferminúa. La Ferminúa iba vestida a lo mismo, con unas botas altas, un bañador o un bikini al estilo Borat y una chapela de color rojo. Ferminúa, bien, el país de los cuernos. Ferminúa en el país de los cuernos, ese fue el cómic de lanzamiento y creo que el único que sacó, que era otra creación que había hecho el doctor Carles, el de la barraca voladora. Simplemente la historia de Ferminúa es que hay una explosión nuclear que lleva a los toros a evolucionar y convertirse en una raza inteligente que domina Navarra. Esto, bien, ya sabéis, San Fermín, todo este rollo, que él lo denomina dentro del cómic, perdonad, San Cuernín, en el que los toros celebran encierros de humanos y como no, corridas en las que los humanos son sacrificados tras varios pases de capote. Es decir, que sean un poco lo del planeta de los simios, pero invertido. La cosa es que esto no le funcionó de nuevo, ni en Madrid, ni en Pamplona, ni en Valencia, ni en ningún sitio, y dio un nuevo giro de tuerca a su creatividad. Crearía nuevos personajes como Ilicia, la momia íbera, que es una momia extraordinariamente neumática, sí que va con el tocado este de la dama de Elche. No le funcionó en absoluto. Luego creó una de zombies que se llamaba, este es magnífico, Zombiche, el payeter de Ultratumba. Este es del año 2002, previo a The Walking Dead, para que veáis, es todo un visionario, Carles Recio. Este era un payeter, que era una profesión típica de la Huerta de Valencia, que en la guerra de la independencia contra los franceses, pues le matan los franceses y él le ahorcan y lo entierran en un marjal. Él resucita, no se sabe bien cómo, y pasa a luchar contra los franceses y solo tiene una palabra, que es che. Ya sabéis lo de los valencianos, ¿no? Ese modismo suyo de che nano. La cosa es que sigue, esto no le funciona, es decir, zombie che tampoco le funciona. Y este tipo, pensad ahora, con Twitter, Facebook y todas estas cosas, hubiera triunfado. Claro, pero estas cosas son del año 2000, que no existía nada de esto. Entonces, decide, llegado a este momento, como no le cardule nada, pasarse a temas de cómics más para todos los públicos. Claro, con estas tías tan neumáticas, pues no podías comprarte uno de esos por si lo veía el niño en casa, ¿no? Estaban a medio caballo entre los cómics pornos, aquellos míticos de los años 80 y 90, y los cómics normales. Entonces hace un cómic que se llama Eros, esta vez en valenciano, un héroe especial, que es sobre los niños que tienen síndrome de Down, lo cual le honra, todo hay que decirlo. Y en 2001 lanza uno que se llama El Príncipe Enamorado. Yo recuerdo cuando se lanzó este cómic, sinceramente, que salió mucho por la televisión, que es una historia caballeresca del príncipe y la princesa, las tradicionales como las de Disney, pero esta vez con un príncipe y un esclavo que en pleno siglo XIV, en tiempos del rey Jaime II de Aragón, que se enamoran, simplemente. Un siervo, como la clásica historia de príncipes y princesas, por eso sí, con homosexuales. Y que hubo algo de escandalillo, ¿no? Algunos se quejaron, pero ¿cómo puede ser esto para los niños, tal, para normalizar las cosas estas? Y el último que hizo fue el cuento de Leticia. Esto fue en 2003, obviamente, cuando anunciaron el compromiso entre el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y Leticia, que era presentadora de televisión española. Bien, pues esto fue lo último. Leticia, érase una vez, que es un cuento para niños, le tiraron 5.000 ejemplares, no está nada mal, en el que contaba el romance entre el periodista y el que era por aquella época el príncipe todavía. Nada más, todo con un dibujo así muy bonito, muy dulce, para niños. Pues ahí se quedó y a partir de ahí pasó a otro tipo de negociados, como ese del prostíbulo que se montó en el piso
y bueno, y entre tanto, pues a trincar de la Diputación sin presentarse a trabajar. Como veis, la historia de Carles Recio es la maxi noticia mierder, de ahí que le haya dado tanta importancia y aquí os la haya traído, porque sé que si os gusta, si me gusta a mí, también os gusta a vosotros. Muy bien, queridos amigos, mañana, si la gripe no me termina de capturar, espero que no, estaré por aquí de nuevo, ya sabéis, mañana es sábado y tendremos la contraportada. Así que, queridos amigos, hasta mañana.